Muy bien. Bueno, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la segunda charla de esta sexta edición del programa Jóvenes por los Derechos Humanos. Eh, Voy a intentar hacer esta introducción bastante breve. Hoy estamos acompañados, mientras se van sumando más compañeros, hoy estamos acompañados por Carla Artunduaga, que es la directora de Colectividades Inmigrantes dentro de la Subsecretaría de Cultura Ciudadana y Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad. Es presidenta de la agrupación política La Generación en la ciudad de Buenos Aires y es miembro fundadora del movimiento Chicas en Política. Carla es licenciada en Relaciones Internacionales y hace más de 10 años que su vida profesional se orienta a trabajar para la gestión pública y la política. Hoy, su objetivo principal es favorecer los procesos de integración social de las personas migrantes en la ciudad, así como visibilizar y sostener las tradiciones culturales que cada comunidad trae consigo al migrar y que son parte fundamental de su identidad. Carla hoy nos va a hablar sobre pluralismo cultural, así que sin nada más que agregar, Carla, bienvenida. Muchísimas gracias por estar acá hoy. Buenas tardes a todos, a todas, ¿cómo están? Muchas gracias a vos, Marco, y a todo el equipo de la Dirección de Entidades, a Florencia Salio, su directora, por esta grata invitación a compartir, como decías, un rato de charla sobre migración y sobre interculturalidad en nuestra ciudad. Me acompaña Paloma Oliver en esta tarde. Paloma es parte fundamental de las políticas públicas que llevamos a cabo respecto a la población migrante en nuestra ciudad y coordina parte del trabajo que les voy a estar contando. No sé, Palo, si podés poner la presentación, estamos en eso, y si les parece, yo voy arrancando hasta que solucionamos y puedan ver en pantalla la presentación. Paloma, ahí te Bueno, di para acceso para que comenzar, puedas me compartir. gustaría... Excelente, gracias, Marcos. Bueno, para comenzar me gustaría contarles lo que hacemos desde la Dirección General de Colectividades Inmigrantes. Un momentito, que a mí también me cambió la pantalla. Ahí va, perfecto. Bueno, ¿y cuál es nuestra mirada sobre la tarea que realizamos? Desde la Dirección de Colectividades Inmigrantes trabajamos fundamentalmente en dos ejes. Uno, que tiene que ver con favorecer el proceso de integración social de las personas migrantes en nuestra ciudad, y por otro lado, para visibilizar y sostener las tradiciones culturales con eh, que cada comunidad trae consigo a la hora de emigrar y que forman parte fundamental de su identidad. Este es el objetivo y el universo que le da marco a la tarea que llevamos a cabo, y un ejemplo de esto es la Política Pública Buenos Aires Migrante, una iniciativa que lleva ya casi 6 años en nuestra ciudad y que tiene como objetivo promover el acceso a los derechos y mejorar las condiciones de las personas migrantes en la ciudad de Buenos Aires. Quisiera compartirle 3 objetivos principales de esta política. En primer lugar, el de informar y asesorar a la población migrante respecto de sus derechos civiles y políticos. En segundo, capacitar a las personas migrantes en habilidades para su inserción social y laboral. Y en tercer lugar, sensibilizar a la población de acogida, la sociedad de acogida, sobre la importancia de incluir a las personas migrantes como sujetos de derecho por, obviamente, su aporte a la vida social, cultural, económica y política en nuestra ciudad. Bueno, como sabemos, las personas migrantes tienen un papel fundamental en este desarrollo y en su aporte a nuestras comunidades. Y en Argentina, la migración, además, es parte fundamental de nuestra historia, de la construcción de nuestra nación y también de la construcción de las distintas ciudades en nuestro país. Para dar un ejemplo de este fenómeno, en el año 1914, 1 de cada 3 personas en este país era migrante. Quizá, Palo, podés
ir hasta la filmina que muestra este cuadro y esta curva. No sé si es la que estamos pudiendo mostrar, capaz que sí, yo no la estoy viendo, pero por eso es un tema de mi pantalla. A su vez, Perdón, creo y que se nos debido a... la pantalla compartida. ¿Se, Creo que se nos fue a todos. Yo se ve tampoco la la. pantalla compartida o no? No, Se nos fue parece a todos, ok, bueno, ahí, gracias, gracias por el comentario. Ahora lo solucionamos, pero yo voy avanzando y después compartimos, además, si están de acuerdo, la presentación. Bien, ahí estamos. Este era el dato al que hacía recién mención. Gracias por el comentario. En 1914, lo repito porque para mí es un dato que hace sentido compartir, 1 de cada 3 personas que vivían en Argentina eran migrantes. Como pueden observar en el cuadro, esta curva es descendente a la actualidad, entonces en estos últimos 110 años podemos observar cómo este fenómeno fue actualizándose. A su vez, y debido a procesos globales, la migración está feminizada levemente en algunos lugares del mundo. Feminizada quiere decir que hay mayor proporción de mujeres que de hombres migrantes. Y para el 2023 ese dato en nuestro país arrojó que casi un 55% del total de la población migrante en Argentina son mujeres. A su vez, y a pesar de ser motor de desarrollo, existen prejuicios que ponen a los migrantes en una posición de desigualdad y afectan los procesos de inserción social. Siendo conscientes de estas desigualdades, es que desde esta dirección desarrollamos y trabajamos iniciativas como por ejemplo el programa Nosotras Conectadas, a través del cual se llegaron a más de 300 mujeres que en los últimos 3 años fueron beneficiadas con becas para estudiar programación, un ámbito además con poca presencia femenina y en donde se registra una fuerte demanda de recursos humanos. Entonces, entendiendo esa desigualdad ante la que nos enfrentamos en la sociedad y que los migrantes atraviesan, es que generamos distintas iniciativas. Nosotros vemos cada una de estas acciones que desarrollamos como una oportunidad de equilibrar el terreno, de llegar con información donde hace falta, de sensibilizar a la población sobre esta temática en particular, y generamos espacios de trabajo y de conversación participativa con muchas instituciones de la sociedad civil y con la población migrante para que nuestro laburo efectivamente responda a esas necesidades. En suma, nuestro trabajo es el de generar las condiciones para que las personas migrantes y refugiadas en nuestra ciudad puedan vivir plenamente y desarrollarse. Es por esta razón que siempre hablamos de que la migración genera y crea oportunidades no solo para aquellas personas que migran, sino también para las ciudades o para las sociedades de acogida. Me gustaría también abordar qué es migrar, qué es la migración. Y bueno, un concepto que está bastante aceptado es el de que migrar es el cambio de residencia que implica el traspaso de algún límite geográfico o administrativo ya definido. Sabemos que desde la antigüedad el ser humano está en tránsito y los motivos por los que decide migrar son muy diversos. Hay algunas personas que migran buscando trabajo u oportunidades económicas, otras que lo hacen para reunirse con sus familiares o para estudiar. Otras personas se ven motivadas a migrar por conflictos, para escapar de conflictos bélicos, por persecuciones, por terrorismo, por violaciones y por abusos de derechos humanos. Y otros lo hacen debido a los efectos que tanto vemos también en la actualidad que tienen que ver con el cambio climático, desastres naturales u otros factores ambientales. Es por ello que para mí era importante traer 2 datos, quizá Pablo podemos pasar a la próxima filmina, que son los datos de migración en el mundo. Según la División de Población del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de Naciones Unidas, al 2020 se estima
que el número de migrantes internacionales en todo el mundo asciende a casi 281 millones de personas. Ese es el 3,5 que se ve reflejado aquí en pantalla. El 3,5 de la población mundial es migrante. Ese dato para nuestro país se ve reflejado en un 4,2 de la población argentina. Si pensamos en la migración también, el hecho de migrar es un derecho humano. Y es deber de los estados acompañar a las personas migrantes hacia el pleno ejercicio de sus derechos y condiciones de vida digna. Acá en Argentina existe la Ley 25.871, la Ley Nacional de Migraciones, que se sancionó en 2003 y se promulgó en el 2004, una ley que es pionera en nuestra región y que reconoce a la migración como un derecho esencial e inalienable. En 1949 se instituyó el 4 de septiembre como el Día Nacional del Inmigrante en nuestro país, y esto tiene que ver con la conmemoración de la disposición del primer triunvirato de 1812, que ofrecía la protección a los individuos de todas las naciones y a sus familias que desearan fijar su domicilio en territorio argentino. Además, y esto también es sabido, la Constitución Nacional, que es la ley más importante que tenemos en el país, también establece derechos fundamentales para las personas que habitan Argentina, y en particular un capítulo, y todo durante la Constitución hay distintos capítulos que acompañan los derechos fundamentales que tienen los extranjeros que eligen Argentina para residir. Acá solamente el artículo 20 que refleja justamente esto. ¿Y qué derechos tienen las personas migrantes en Argentina? Las personas migrantes tienen derecho a la educación, a la salud, al trabajo, a la seguridad social, a la justicia, al acceso a la información, a participar en los asuntos de la vida pública y culturales de donde residan en nuestro país, a la reunificación familiar, que es el hecho de que el Estado garantice que otros inmigrantes que formen parte del mismo grupo familiar puedan reencontrarse en el país que eligen o en la ciudad que eligen de residencia en nuestro país. Y por último, tienen derecho a la protección frente a la discriminación. Quisiera ahora hacer un doble clic y un zoom hacia nuestra ciudad de Buenos Aires, una ciudad migrante también por definición, porque la ciudad de Buenos Aires se ha construido a partir de migraciones históricas y también de la vitalidad de las nuevas migraciones en los últimos años. El 13,5 de la población de la ciudad, aproximadamente unas 420.000 personas, de acuerdo al último censo, son las personas migrantes que viven en nuestra ciudad. La relevancia de la población migrante se traduce en lo que refiere al otorgamiento de delegaciones de migraciones, a las radicaciones en delegaciones de migraciones. Desde el 2018 al 2021 se han otorgado 187.429 radicaciones temporarias y casi 196.000 radicaciones permanentes. Este dato coincide además con una tendencia observada a nivel global, donde las zonas urbanas son los principales destinos para las personas migrantes en todo el mundo. Y en este sentido, la Argentina no es una excepción, porque el 95% de la población inmigrante también reside en áreas urbanas, principalmente en la ciudad de Buenos Aires y el AMBA. Acá el dato que se ve reflejado en pantalla tiene que ver con el peso de cada una de las colectividades o comunidades migrantes en nuestra ciudad, en donde la colectividad paraguaya, la boliviana y la venezolana hoy representan las comunidades más grandes de migrantes que tenemos en la ciudad. Quizá vamos a la próxima diapositiva. Acá hay dos
diapositivas que reflejan justamente esta convivencia multi e intercultural, y es a esos dos conceptos a los que quiero llegar. Nuestra ciudad de Buenos Aires es diversa y acá dialogan variadas expresiones culturales que se integran y se nutren unas con otras. En esta ciudad converge una enorme multiplicidad de pertenencias, de tradiciones, de identidades que constituyen nuestra sociedad y representan una de las principales características y fortalezas de nuestra ciudad. Acá traemos dos conceptos que hoy justamente discutíamos y poníamos un poco en valor con Paloma, que tienen que ver con el multiculturalismo y con la interculturalidad. Entendiendo por multiculturalismo que en un mismo espacio existan una multiplicidad de personas o grupos con distintas pertenencias culturales, pero que esas pertenencias culturales no generen ningún contacto entre ellas. En cambio, la interculturalidad, que es un concepto sobre el cual nosotras trabajamos, refleja las relaciones que se establecen entre los distintos grupos socioculturales que conviven en un mismo espacio, resaltando las transformaciones que producen estas interacciones. Y por eso la interculturalidad supone celebrar el encuentro entre culturas y promover el diálogo entre ellas. Además, reconocer estas diferencias y promocionar la convivencia ciudadana, cuestionar las condiciones que construyen de manera jerárquica esas condiciones, y por último, el interculturalismo supone promover relaciones equitativas y de intercambio mutuo. Muchas veces las personas migrantes sufren, y esto quizá también va a ser recogido por el próximo expositor, entiendo, las personas migrantes sufren discriminación, racismo, xenofobia. Esto forma parte todavía de la realidad de nuestra sociedad. E incluso las mujeres migrantes, por su doble condición de mujeres inmigrantes, encuentran dificultades laborales y son frecuentemente discriminadas. Como ya mencioné anteriormente, en Argentina está levemente feminizada la migración y cada vez son más las mujeres que migran solas, asumiendo también muchas veces el rol de jefas de hogar. Bueno, hace poquito mantuvimos un encuentro súper interesante con mujeres migrantes que daban justamente en sus testimonios cuenta de esta realidad. Por eso es de vital importancia que las políticas públicas vinculadas a las migraciones tengan perspectiva de género, interseccionalidad, interculturalidad y derechos humanos. Y es necesario, además, entender que migrar no es un delito y que nadie puede discriminar a una persona por ser migrante. Por esta razón es que los desafíos que tiene nuestra ciudad, al ser multi e intercultural, son los de luchar contra estos estereotipos, contra los prejuicios y contra la discriminación toda. A mí me gustaría concluir esta presentación eh, volviendo sobre una pregunta que me gustaría debatir entre los aquí presentes, que es cuál fue o cuál es su experiencia de relación con los procesos migratorios en la ciudad, pero por sobre todo, si ustedes consideran que Buenos Aires es una ciudad intercultural, si así lo viven, si no lo viven así, y cuáles son entonces sus apreciaciones sobre este fenómeno que atraviesa nuestra ciudad. Bueno, muchísimas gracias a todos y a todas por su atención. Chicos, si quieren, tipo, si Ahora alguno sí, quiere yo participar, creo que quedo con la Marcos, ahí se sacó. No,
¿Estás ahí, Carla? Sí. ¿Soy yo o se perdió la conexión? Disculpen. Me parece que se perdió. Perdió. Sí. Sí, Bueno, Carla Ulises, se fue. Ahí le voy a preguntar. ok. Entonces espera Ulises para comentar sobre... Dale, dale. Hola, ¿me escuchan? Me parece que Ahora tengo sí. mal internet. A ver. Marcos, Sí, ¿Te sí, te escuchamos? escuchamos. Sí. listo, bueno, bárbaro. Bien, ahí recuperé internet, disculpen. Wi-Fi me jugó una mala pasada. Bueno, quizá repito la última pregunta. No sé si alguien ya se había desmuteado, levantado la mano para responder o para hacer alguna apreciación de la presentación. Ulises, veo una mano levantada. ¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? Un gusto. Muchas gracias por tu presentación, por tu ponencia. Sobre el tema de Buenos Aires siendo una ciudad, digamos, multicultural y cómo yo he vivido eso. O sea, yo en lo personal, digamos, bueno, yo nací en la provincia, igual viví también en la capital, o sea, digamos que sería como porteño. En mi caso, en relación a lo que es lo multicultural, yo tengo familia judía, tengo familia cristiana de ambos lados. He aprendido mucho de ambas filosofías, me he podido nutrir mucho de ambos lados. Y principalmente a mí lo que yo he aprendido y lo que he vivido, mi experiencia de vida, yo veo algo muy positivo. Realmente la variedad cultural que hay en Buenos Aires, te puedo decir que la he podido vivir, ya sea desde países latinos hasta de vuelta con personas judías, católicas, de armenias, ¿no? De todo. Y yo lo veo como algo muy positivo. O sea, creo que el poder nutrirnos y el construir una cultura en la ciudad así de diversa y plural, creo que, o sea, nos pone también a nosotros como, ¿cómo le puedo decir? Como personas mucho más críticas en relación a qué decir, qué pensar otras culturas, porque justamente las tenemos tan cerca. Y por otro lado, creo que hay mucho por aprender justamente de lo ajeno a lo nuestro. Y creo que ahí, cuando encontramos puntos en común, ese tipo de cosas, ahí está la riqueza. Así que yo lo veo como algo muy positivo. Perdón, creo que Car se desconectó de vuelta o está. Ahí creo que volví, pero gracias Ulises, me perdí lo último que dijiste, pero para mí también forma parte de los aprendizajes, como decías. Palo, no sé si me escuchás, pero como yo tengo internet que va y viene, por ahí vos podés ver las manos que se levantan. Sebastián Contreras está levantando la mano por las dudas, por lo menos yo veo en pantalla. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, me re gustó tu presentación. La verdad que hay un montón de datos interesantes que yo no conocía, como la tendencia a que la migración sea mayoritariamente por mujeres. Igual Mm. tiene un sentido ya en este contexto global donde en los lugares donde existen los refugiados, la mayor parte de los migrantes son mujeres y niños. Eh, También está bueno recalcar los esfuerzos que hace la ciudad de Buenos Aires por integrar las culturas, no solamente de otros países, sino inclusive dentro del país, culturas del interior del país, con festivales, actividades y así. Entonces realmente se puede sentir y se puede notar ese trabajo que hace el gobierno de la ciudad
tratar de integrar. Como dijo Ulises, creo que hay algunas cositas que potenciar por ahí o que redefinir, pero la verdad que es muy interesante y es agradable que se encuentren estos trabajos en común. Gracias, Sebastián. Muchas gracias. Perdón que interrumpa, hay un comentario en el chat de Ok. Lourdes Ocampos, perdón. No sé si quiere hablar, si no lo leo, dice, de la mano de la interculturalidad se puede hablar de alteridad, como este proceso que al conocer algo nuevo del otro me permite conocer cosas nuevas en mí, va de la mano de la transformación que ocurre, pero a nivel más individual. Bueno, gracias, Lourdes, por tu comentario. A mí me gustaría pasarle la palabra un segundito a Paloma para que explique un mejor que yo, seguro, el concepto de interculturalidad que hoy estuvimos repasando, porque me parece que hace sentido. Dale, Palo, usted que es la experta. Gracias, Car. No, la verdad lo explicaste perfecto. Lo interesante, quizá para ampliar un poco de la interculturalidad, es justamente algo de lo que ustedes mencionaban de manera más dispersa, que es la posibilidad de que la sociedad se transforme con esos aportes de las personas. Digamos, nosotros ahora en este momento estamos todos juntos en este encuentro, pero no necesariamente, si bien estamos todos juntos, y puede ser que algunos sean de un país, de otro país, de una cultura, de una colectividad, etcétera, hasta que no interactuamos, no realmente está sucediendo un encuentro intercultural, digamos. Que estemos todos juntos sería que esta sea una reunión multicultural, podemos decir, sí, hay personas de muchas pertenencias. Ahora, si nosotros empezamos a interactuar, a compartir experiencias, y esto, Car, creo que lo mencionaste, es muy importante, en un marco de igualdad de condiciones, que no es un marco de igualdad de que somos idénticos, no, somos distintos, pero en igualdad de condiciones, con una valoración acorde o la misma para cada una de estas manifestaciones. Solo aportar eso, que la interculturalidad implica, como decía también la última compañera, esa alteridad, esa posibilidad de mirar al otro con ganas de realmente conocer algo más y también aprender cosas de nosotros mismos. Eso me resultó como muy, muy interesante. Gracias, Palo. Buenísimo. Algo que yo quizá mencioné solo al pasar, pero bueno, toda esta multi e interculturalidad en nuestra ciudad se ve reflejada por las más de 70 colectividades que hoy están presentes y hacen a la vida de nuestra ciudad. Quizá haya iniciativas, y por ahí Sebastián también lo mencionaba recién cuando hizo su comentario, hay iniciativas de muchísimos años que desde el gobierno de la ciudad se llevan a cabo. Solo por mencionar, el programa Buenos Aires Celebra, que en Avenida de Mayo, los fines de semana, suele generarnos esa oportunidad de encontrarnos con diferentes culturas, de disfrutarlas, de conocerlas, así que hacen bien en recalcar también esa presencia de tantas comunidades que eligieron esta ciudad para vivir. Veo otra mano levantada, ¿puede ser Ailén Recalde? Ailén, si te querés desmutear. Hola, 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 buenas tardes. hola, ¿se escucha? Buenas tardes. Sí, Sí, perfecto. bueno, justamente lo que decía la compañera de la alteridad y todo esto de multiculturalismo y de interculturalismo, yo cuando estudié la licenciatura en folclore en la UNA, lo vi en folclore ciencia y como que en lo teórico costaba comprender la diferencia entre una y otra. Mm. Y después cuando empecé a dar clases, tengo una escuela, por ejemplo, donde doy clases donde está en una comunidad que es paraguaya. Y todos los alumnos de ahí jugaban al vóley, la mayoría, el 99,9%. Y algún que otro que jugaba a la pelota era como que lo trataban de, no sé, como que este no sabe nada. Y yo no entendía, porque y un día comentando con mi papá, en esta escuela la mayoría juega al vóley y me sorprende porque acá la verdad que en Argentina no es algo muy común.
Y me dice, seguro que son familiares de paraguayos porque los paraguayos juegan mucho al vóley. Y era una realidad. Y después tengo otra escuela donde hay de todo, hay peruanos, argentinos, bolivianos, paraguayos, brasileros, como en cualquier escuela. Y ahí hay de todo y los chicos son como más abiertos que los otros de la otra escuela y van interactuando diferente entre ellos y los grupos son como más diversos y ahí es cuando se nota bien la diferencia entre una cosa y la otra. O Ahí sea, va. puede parecer que es similar o lo mismo, pero no. Es un abismo entre una cosa y la otra, es muy diferente. Bueno, qué bien que podés vos ver en la práctica estos conceptos que a veces, nada, desde la intelectualidad, la academia nos los proveen, pero efectivamente en la realidad se ven muy clarito, como recién contabas. Así que gracias por tu intervención. También veo a Nicolás R. levantando la mano. Nicolás, si querés. Y también está Lu, perdón, Lu. No te vi, Lu, y tenías la mano No levantada pasa hace nada rato. que hable, en ese sentido no entra la equidad más que la igualdad. Y Sofía de Nobili pone, en la facultad se ve la interculturalidad, ya que tengo varios compañeros de otras nacionalidades y colectividades, de compañeros brasileros a compañeros venezolanos, etc. Y está bueno conocer las diferentes culturas. A través de las diferentes culturas conocí diferentes comidas, por ejemplo. Y después Sofía Alcalde dice, sumo la discusión esta sobre los conceptos del multiculturalismo e interculturalidad desde mi formación universitaria en sociología. La interculturalidad representa una toma de posición, ay, perdón, se me subió justo, estaba escribiendo algo, dialógica, un proyecto y perspectiva ética, política, epistémica, económica, educativa y cultural que encarna la posibilidad de que se garantice la plena participación, integración y vínculo entre las diferentes culturas, el ejercicio del poder político, cultural, intelectual, perdón, educativo y económico. En cambio, el multiculturalismo tiene como ideas centrales la tolerancia y el particularismo con minorías raciales, étnicas, religiosas, con el objeto de incluirlas dentro del propio sistema dominante como cultura común, es decir, no se promueve el intercambio ni la interconexión entre las diferentes culturas. Bueno, gracias Lu y gracias a todos los que están participando por el chat. La verdad es que son todos comentarios que hacen a esta charla y súper ricos, así que gracias. Nosotras también ahí nos llevamos esta devolución porque hace sentido también compartirla con el equipo mañana. Creo que había dos manos más levantadas, la veo a Lourdes y a Santiago. Lourdes, no sé si querés desmutearte y hacer un comentario. Lourdes, Hola, ¿estás buenas, ahí? ¿cómo va? Sí, Buenas, buenas, ¿cómo ¿cómo va? va? Bueno, lo que yo quería aportar era como este sentido, digamos, de la mano que decía mi compañero, esto de como uno defiende lo propio, ¿no? Como esto decimos, vale, quiero comer un choripán, por más que haya comido todo tipo de comidas exóticas o extranjeras y demás, porque también esto, lo de la alteridad, un poco está, digamos, tiene el obstáculo de defender lo nuestro, digamos, ¿no? De ser patrios, no como una dificultad mala, sino como esto de sentirse patriotas, de pertenecer a nuestra matria patria, es otro de los conceptos, digamos, que va del lado de la alteridad. Y ese sentido está bien porque genera cierta pertenencia, los que no hace parte de algo. Básicamente, si algo común, algo que se comparte, tenemos todos símbolos y demás que nos hace sentir parte de la sociedad en la que estamos, con la cultura en la que estamos inmersos. Entonces, claro, esta diferencia se hace notable cuando llega lo nuevo, alguien lejano, y ahí es cuando ocurre esto de la alteridad, como también de la visión desde el respeto, ¿no? De, por ejemplo, que venga, no sé, la discusión, digamos, a nivel Argentina, no sé,
cuál empanada es mejor, por ejemplo, algo simple, y van a decir, no sé, tucumanos y salteños a decir, no, la nuestra es mejor porque, y ahí sale también esto de defender, ¿no? Mi provincia es mejor porque, o sea, hace así porque, pero también siempre está esto del respeto, ¿no? Tiene barreras que son muy difusas, no son claras, pero por ahí desde el defender lo que es propio, se permite como ciertas cosas donde ahí, digamos, que entra la falta de los derechos humanos, si es que lo quiero, digamos, enlazar con este tema. Pero bueno, que estaría bueno como ver hasta qué límite o qué punto, digamos, uno defiende lo propio desde el respeto y no desde el atacar, me parece. Bueno, gracias, Lourdes. Yo también para hacer una reflexión sobre lo que vos decís, sobre lo que aportaba Nicolás, yo creo que definitivamente no son miradas excluyentes, ¿no? Que nosotros podamos sentir o celebrar nuestra argentinidad nunca va en detrimento de poder respetar otras culturas, para nada. Y nuestra ciudad es una enorme muestra de eso. Creo que también vos lo mencionabas, hay un enorme fenómeno, incluso en Argentina, de migración interna. Yo soy nacida en Córdoba, criada en Tierra del Fuego y ahora porteña por elección hace muchos años, pero muchísimos argentinos nos desarrollamos y hemos elegido ciudades de nuestro país para vivir, y ese orgullo obviamente que y partir. Creo que lo que venimos a vivir parte dentro tiene que ver con conocer también porque en nuestra ciudad de tantas comunidades que aportan en un creo que en los comentarios que el habla por no social, las migran cuando efectivamente se produce este intercambio del que tanto vemos. Así que no es excluyente esta mirada por sobre. Muy bien. Se cortó, ¿no? Sí, vamos a escuchar el último comentario de Santi para nada, ya luego pasar a nuestro segundo Sí, invitado de la tarde. perfecto. Santi, pues tipo, te escuchamos tu consulta. Ahí está. Eh, Perdón, no me sé, volví a ir un segundito. Disculpen. Ahí estoy. Gracias. Carla, iba a participar Santi para la última consulta y bueno, ahí podemos pasar a las conclusiones de esta primera charla. no, sí, lo que Con quería mucho decir gusto, yo gracias. es que creo que a mí en lo particular lo que me abrió mucho la cabeza con el tema de la gente que viene de otros países acá fue cuando, pues yo soy de La Plata y estoy estudiando en la UNLP, fue ahí también ver cómo hay gente que deja sus países y su familia y todo solo para poder venir a estudiar acá con todas las dificultades que eso implica de estar solo en un nuevo país y tener que hacer una carrera y todo las dificultades que hay con eso. Y que nada, que también he visto situaciones así como de discriminación o de racismo, pero más que nada fue en la secundaria. eh, que nada, que he tenido amigos de otros países y que nada, que los han insultado por ser de otro país y todas esas cosas. Así que nada, creo que también es muy importante siempre concientizar también desde la educación con eso. Así que nada, eso. Bueno, muchas gracias, Santiago. Solo creo, Marcos, si no me equivoco, que era la última intervención y si querés comparto una palabra final, si estás de acuerdo. Creo que, Eh, a ver, perdón. no, no, si quieres, si Ahí estamos, participas, perdón, se me sí. va internet. Disculpen la velocidad de mi vida.
Perfecto, bueno, gracias realmente a todos los que participaron, a todos y a todas, y también de cambio justamente de esa es de las, bueno, y creo que se llama de Jóvenes por los Derechos Humanos. Muchísimas gracias por sus aportes. Eh, los invitamos a que sigan disfrutando de esta ciudad de Buenos Aires que culturalmente y que tanto se enriquece en el día a día, a seguir compartiendo como creo que lo hacen, su pasión por su. Así que muchas Bueno, muchísimas gracias a vos, Carla, que creo que justo te desconectaste de nuevo. A Paloma igual, y a la Dirección de Colectividades Inmigrantes. Bueno, también compartiendo un poco, o sea, yo también, eh, nada, quería agradecerle a Carla y escuchando todo esto porque yo también soy inmigrante que vive acá en la ciudad y sí se nota esa diferencia con otros lugares, tipo, no solo en el país, sino en la región, de que la ciudad de Buenos Aires y la Argentina son países que, tipo, culturalmente son muy abiertos a la migración eh, y a la multiculturalidad e interculturalidad, así que bueno, siempre está bueno destacar eso. Agradecer de nuevo a Carla y a Paloma por su participación y ahora me gustaría introducir a nuestro segundo invitado por la tarde, que justamente va a ser otro migrante, es Alain Espinosa. Alain es abogado, es graduado de la licenciatura en Derecho en la Universidad de La Habana y graduado de Abogacía en la Universidad Nacional de La Plata, en Argentina. Alain tiene experiencia en el ejercicio del derecho en Cuba, Chile y Argentina, y hoy nos va a hablar sobre la actualidad de la cuestión de los derechos humanos en la isla de Cuba. Alain, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes. Bueno, nada, muchas gracias por la invitación a un espacio de este tipo. La verdad, a mí me pone muy feliz que acá en el país donde he elegido vivir se dé este tipo de espacio y sobre todo con personas tan jóvenes como ustedes, que se empieza a hacer un trabajo de concientización de todo lo que tiene que ver con los derechos humanos. Y yo creo que para empezar es importante siempre remarcar que los derechos humanos, y a partir de la redundancia que puede tener esto, surgen de la condición humana, de la condición de ser humano. Y esto, aunque parezca algo muy obvio, no es así siempre. Pasa un poco como con el sentido común, que es el menos común de los sentidos, y entonces me parece importante remarcar que se estén dando iniciativas de este tipo. Yo escuchaba a las personas que me precedieron hablando, o que me antecedieron, disculpe, hablando, y me ponía muy feliz escuchar cómo ustedes de alguna manera ya van teniendo a nivel de conciencia la importancia que tiene ponderar la igualdad en los derechos y ponderar la cuestión humana por sobre todas las cosas. Es cierto que Argentina es un país muy abierto a la migración y eso es algo que le llama la atención a todo el que llega a Argentina, ya sea bien para residir en él o también para hacer turismo, para conocer, y me parece que esto es algo de lo cual tienen que enriquecerse. Es un país que además, más allá de su historia, cuenta con, yo diría que una de las democracias más sólidas de toda la región, cuentan con un sistema legal o un ordenamiento legal que es de los más admirables también de la región, con recursos que son bastante efectivos. Y esto es algo que a veces dentro de la propia Argentina, producto un poco también de las polarizaciones que ya sabemos que existen, no se valora. Y yo creo que es importante este tipo de espacio también remarcar estas cuestiones para que
ustedes lo tengan en cuenta en su vida diaria y sepan que a diferencia de otros países, como vamos a ver ahora, por ejemplo, en mi país de origen, en Cuba, ustedes cuentan con determinadas herramientas que le permiten acceder al ejercicio efectivo de derechos humanos y sobre todo a una protección de estos derechos. Entonces, a ver, justo en esta etapa nosotros estamos, o sea, la organización para la cual yo trabajo, que no he hablado de ella, es una organización que se llama Cubalex, que fue fundada en el año 2010 y en la actualidad prácticamente todos sus miembros vivimos en el exilio porque lógicamente dentro de Cuba somos perseguidos, somos hostigados, somos reprimidos y demás. Y nosotros nos dedicamos básicamente a todo lo que tiene que ver con la asesoría legal de víctimas de violaciones de derechos humanos en Cuba. Además de esto, monitoreamos todos los incidentes de represión, violaciones de derechos humanos que ocurran y como parte de nuestro trabajo también, en muchas ocasiones, cuando las víctimas de estas violaciones de derechos humanos dan su consentimiento, nosotros presentamos sus casos ante autoridades internacionales, dígase CIDH, dígase Sistema de Naciones Unidas, y sobre todo lo que buscamos de alguna manera es visibilizar la situación específica que hay en el país al respecto. Esto da el traste de alguna manera con que algunas veces lleguemos a trabajar en colaboración con otras organizaciones y es precisamente este uno de los momentos en que estamos haciendo una colaboración con varias organizaciones de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua y sobre todo con otra ONG de carácter ya más global que se llama Freedom House. Seguramente alguno de ustedes puede haber escuchado hablar de ella. Y esta campaña que estamos llevando a cabo tiene por nombre Está volviendo a suceder. ¿Y por qué tiene este nombre? Porque precisamente lo que busca es concientizar a todo el mundo de que situaciones como las que se dieron en Argentina, en la época de la dictadura, en Chile, en la época de la dictadura de Pinochet, se están volviendo a dar en diversos países de la región y esto lógicamente más allá de las violaciones de derechos humanos puntuales que sufren cada una de las personas de estos países, también de alguna manera genera un grupo de fenómenos como puede ser la migración que en algún punto altera el ecosistema del resto de la región. Entonces, para que ustedes entiendan más o menos cuál es la situación que están pasando en estos tres países puntualmente, si bien acá lo que yo voy a presentarles ahora tiene que ver directamente con Cuba, Venezuela y Nicaragua no tienen una situación muy diferente. Pueden cambiar los patrones represivos, pueden cambiar las formas de hostigamiento que sufren las personas, pero en un sentido general la situación social y sobre todo de derechos humanos es muy parecida. Entonces, denme un segundo que voy a compartir pantalla. Yo soy medio complicado en este tipo de cuestiones. A ver, no sé, ahí se ve mi pantalla ahí, No, no se está compartiendo. no se está compartiendo, denme un segundo que veo cómo tengo que hacer para eh, presentarla. Les pido que me tengan un poco de paciencia porque evidentemente no es muy fuerte el tema de la presentación. A ver, archivo. Eh, permiso. ¿Me ayuda acá más? Dame un segundo, estoy pidiendo colaboración en este sentido. ¿Cómo puedo ser? Acá tengo la presentación. ¿Dónde está la presentación? Acá está.
Espera, esta no es de medio. Igual nunca me había salido eso. A ver, espera, pero no, no, no. A ver, a ver, a ver. Bueno, a ver, la verdad me es medio complicado esto a mí, pero bueno, vamos a desarrollar por acá. Yo voy a ir viendo la presentación y les voy a ir compartiendo los datos a ustedes, les voy a ir exponiendo la situación. Si quieren, se los comparto directamente, así ustedes pueden ir viéndolo también. ¿Dónde De está el última chat? line veo de compartirla por acá. Si pudieras hacerlo tú por ahí, me parece que sería lo mejor. Chatear. Acá. Ahí la puedes enviar. Si tienes la posibilidad de compartirla desde Ahí allá, estoy entrando desde la computadora para para compartirla. mí sería ideal, porque yo soy bastante malo para todo lo que tiene que ver con tecnología. Así que si me auxilias en eso, la verdad sería genial. Igual si quieren podemos ir adelantando en función del tiempo, así no están ustedes en el momento que se comienza a compartir la pantalla. Bueno, pues ya irán viendo los datos. Ahí está, ahí está. Pues, perfecto, genial. Muchísimas gracias, Marco. Bueno, esto que yo les voy a compartir acá es una presentación, una pequeña presentación que elaboré a punto de partida de todos los datos que la organización a la cual pertenezco, QAlex, pudo registrar durante el año 2023. Es importante que ustedes sepan que estos datos no se corresponden con toda la situación del país, sino que es un subregistro que nosotros hemos podido elaborar a punto de partida de los datos a los que nosotros hemos tenido acceso. Esto puede ser un número sustancialmente mayor, pero bueno, durante el año 2003 nosotros pudimos registrar un total de 3.453 incidentes de represión en todo el país. Esta cantidad de hechos o de incidentes que pudimos registrar abarcaron todas las provincias del país y 106 de los 108 municipios que hay en el país. Esto le da la medida a ustedes de que existe una dispersión geográfica y por ende la situación que estamos tratando de visibilizar es una situación bastante grave. No es que es respecto de una minoría o de un grupo de personas como a veces determinadas narrativas quieren imponer, sino que esto es un patrón represivo que se extiende a todo lo largo y ancho del país. De estos 3.453 incidentes, surgieron como víctimas de este tipo de violaciones 1.314 personas. La diferencia que puede haber entre un número y otro es que hay muchas de estas personas que fueron víctimas de varios hechos de hostigamiento, de varios incidentes represivos. Es importante que ustedes entiendan que en Cuba se criminaliza de manera de ahí que hayamos podido registrar como número de víctimas 1.314
a lo largo de todo el año. Y además de esto, acá pueden ver el desglose también, donde 961 de ellos fueron hombres, 352 fueron mujeres y además de esto, una persona de género no binario. Esto también indica que la represión puede llegar a cualquier persona. No es que existe algún tipo de patrón determinado por el género ni demás, sino que simplemente está enfocado a tratar de acallar a la sociedad civil en nuestro país. Podemos pasar a la otra diapositiva. Te agradezco. Bueno, acá estamos viendo que, bueno, dentro de los derechos que mayormente fueron violados, los que mayores números es el uso desmedido de la violencia, seguido de detenciones arbitrarias, de, en muchos casos, desapariciones forzadas de corto periodo y además de esto, por lo general, seguido de procesos penales donde las garantías del debido proceso son totalmente inobservadas. Una de las cuestiones que puede ilustrar esto de mejor manera es las principales categorías de estos incidentes que hemos visto. Bueno, ahí tenemos 1.728 violaciones contra personas privadas de libertad. En este caso, en su mayoría son personas que están privadas de libertad por motivos políticos. Fíjense que no utilizo el tema preso político, sino personas privadas de libertad por motivos políticos, porque en muchos de estos casos los delitos que se le imputan son delitos comunes, son personas que privación de libertad ya cuando se está ejecutando, bueno, hay todo un grupo de patrones represivos que atentan contra este grupo de personas. Además de esto, de personas que no están precisamente privadas de libertad directamente, pudimos registrar al menos 771 detenciones arbitrarias, muchas de ellas se convierten también en desapariciones forzadas de corto plazo. Este es un patrón que se da mucho en la realidad cubana porque lo que intentan es de alguna manera ocultar esa detención para ganar tiempo y durante 2-3 horas no se sabe cuál es el paradero de la persona y esto lo utilizan las autoridades para amenazar, para tratar de alguna manera de lograr un efecto inhibitorio en esta persona respecto del ejercicio de derechos como puede ser la ustedes deben conocer, donde las temperaturas son extremadamente altas y lo que hacen es que dejan a esa persona encerrada dentro del patrullero con el patrullero puesto al sol y eso le crea, por ejemplo, deshidratación. En muchas ocasiones las personas tienen que hacer sus necesidades encima porque no les dejan salir y una vez que llega la noche liberan a esta persona en un lugar despoblado y esto aumenta el nivel de vulnerabilidad que puede tener esa persona porque puede ser sometido a cualquier tipo de acciones violentas como pueden ser los robos, los asaltos, en el caso de las mujeres, agresiones sexuales y demás. Entonces, yo creo que es una de las cuestiones que más hay que ventilar en este caso. Bueno, las amenazas de coacción, que vemos el mismo número en las detenciones arbitrarias, porque básicamente cada vez que se produce una detención arbitraria, la finalidad que se busca es esta.
negación de asistencia médica. Esto es algo que se da mucho, sobre todo, disculpen, en las personas que de alguna manera hacen activismo de algún tipo. Bueno, en caso de que necesiten de alguna manera acceder a la salud, uno de los mecanismos o de los patrones represivos que utiliza el Estado para tratar de lograr que estas personas bajo custodia, muchas de ellas dentro de las prisiones, pero también en unidades de la policía, en el servicio militar, donde hay responsabilidad muy marcada de los jefes a cargo de esas unidades, porque ejercen lo que coloquialmente se conoce como bullying, pero que son formas de violencia contra los reclutas, que en su mayoría son adolescentes, son personas que acaban de arribar a la mayoría de edad. Y lo más complicado que tiene todo esto en el contexto cubano es que la mayoría de estos casos, por no ser absolutos, quedan impunes. O sea, a partir de la falta de Estado de Derecho, de la falta de separación de poderes que existe en Cuba, el Poder Judicial, de acuerdo, de común acuerdo con el Poder Ejecutivo, lo que hace es garantizar la impunidad de todo. Sufrido eventos de represión son PAGU, el Movimiento Opositores por una Nueva República, las Damas de Blanco, que es importante marcar esto, sobre todo en un contexto global donde se le da tanta importancia a la protección directa de la mujer. Bueno, en el contexto cubano sucede todo lo contrario. Este es un grupo integrado únicamente por mujeres y que surgió en un principio porque eran madres y esposas de personas que estaban privadas de libertad por motivos políticos. Después, este grupo lógicamente fue alcanzando mucha mayor visibilidad, y a partir de ahí comenzaron a aumentar las técnicas represivas contra estas mujeres. Para que ustedes tengan una idea, hace más de 25 años que estas mujeres, todas son sometidas a estos patrones de desaparición forzada que yo describía anteriormente, de mantenerlas en un patrullero, de mantenerlas en un lugar despoblado hasta altas horas de la noche, y después las ponen en libertad. Un caso para que ustedes puedan tomar conciencia y para ilustrar de alguna manera lo fatídico de este tipo de práctica: hay una de las miembros de las Damas de Blanco que logró evadir una violación en una ocasión porque tuvo la agilidad mental de decirle a sus victimarios que ella era portadora de VIH-Sida. Pero básicamente la habían dejado en una carretera muy abandonada a altas horas de la noche, la levantaron dos personas, dos hombres en un camión, e intentaron abusar sexualmente de ella. No necesariamente tienen que ser cometidas por el Estado. Pero si bien estas son las organizaciones que más miembros han sufrido eventos represivos, tenemos que plantear que la mayoría de los eventos represivos
registrado en el año 2003 y que viene siendo una tendencia del último tiempo en Cuba es contra personas que no pertenecen a ninguna organización de la oposición ni de la sociedad civil independiente, sino a personas normales como cualquiera de nosotros que ante una muestra de disenso por cualquier situación son reprimidos y son víctimas de este tipo de comportamiento. Y en esto es importante aclarar la situación porque muchas veces se instala una narrativa a las personas le cuesta mucho poder acceder a una alimentación correcta. Hay veces que de las 24 horas estas personas tienen 20 horas sin luz eléctrica en Cuba. Hay lugares donde el acceso al agua potable es prácticamente inexistente. Y estas condiciones son las que generan todo el disenso o las protestas pacíficas que se dan en Cuba. Y esto, contrario de cumplir con las obligaciones que le asisten al Estado de tratar de garantizar y proteger los derechos humanos, la respuesta que hay siempre es una respuesta que tiene que ver sobre todo con la represión, con las violaciones de derechos humanos, con la aplicación de privación de libertad, etcétera. Dentro de las personas o de las características de vulnerabilidades más presionar al cumplimiento, a la protección de los derechos humanos y sobre todo a que exista una mejor calidad de vida para todas las personas. Después, otro de los grupos que está en una vulnerabilidad muy marcada son los periodistas independientes sobre todo. Este es uno de los derechos más criminalizados en Cuba. No se puede ejercer el periodismo dentro de los grandes medios de comunicaciones en Cuba porque el Estado controla todo el ejercicio de la prensa y lógicamente a todo aquel periodista, todo aquel comunicador que quiera visibilizar de alguna manera algún tipo de incumplimiento del Estado, algún tipo de vulnerabilidad de derechos humanos, pues básicamente lo sacan de este tipo de medios de comunicación y ahora a privaciones de libertad, en muchos casos por periodos muy largos y bajo condiciones muy complicadas. Después, la afrodescendencia, que es algo que tradicionalmente se ha negado mucho en Cuba, pero es uno de los factores de mayor vulnerabilidad o una de las vulnerabilidades más recurrentes dentro de las víctimas de violaciones de derechos humanos en Cuba. Y bueno, por último, las personas privadas de libertad, sobre todo aquellas que están privadas de libertad por motivos políticos. Para que ustedes tengan una idea de cuán complicada es la situación de las personas privadas de libertad en Cuba. Cubalex desarrolló un informe donde nosotros pudimos identificar al menos 12 formas diferentes o 12 patrones diferentes de tortura
son lanzadas escaleras abajo o son empujadas o son obligadas a caminar a velocidades que no le permite por precisamente esta inmovilización que tiene, y eso genera en la persona un gran cúmulo de lesiones que en muchos casos son graves y que además de esto se complementan después con la negativa de brindarle una asistencia médica acorde y correcta. Realmente caótica. Para que ustedes tengan una idea, el nivel, la cantidad de femicidios o feminicidios, que es como tendríamos que llamarlo, realmente porque hay una marcada responsabilidad del Estado en cada uno de ellos, aumentó el año pasado solamente prácticamente en un 50% respecto de lo que había en el año anterior. O sea, pudimos registrar el doble de los feminicidios respecto al año anterior y, como bien le planteaba, la responsabilidad en este caso viene sobre todo derivado de la falta de debida diligencia del Estado en esa materia. En Cuba no existen protocolos de violencia de género. El Estado incluso se negó a tipificar el femicidio dentro del nuevo Código Penal. Denunciado en múltiples ocasiones a su expareja por amenazas y por situaciones de violencia, tuvo que correr a resguardarse en una unidad de la policía porque su victimario venía persiguiéndola. El resultado fue que esta persona la privó de la vida dentro de esa unidad policía sin que los policías pudieran adoptar algún tipo de acción para proteger la vida de esta chica. A ese nivel de gravedad está el tema de violencia de género en Cuba. Otra de las cuestiones que en este sentido me parece importante resaltar es que además en el caso de todas las mujeres que, por ejemplo, muestran algún tipo de disenso, son activistas, son defensoras de derechos humanos o sencillamente son periodistas independientes, la violencia mayormente viene de parte del Estado, con patrones represivos comunes como los que hemos visto: detenciones arbitrarias, estaciones ilegales, amenazas, y además de esto, en el caso de aquellas que son madres, unos niveles extremadamente altos de violencia vicaria. La violencia vicaria, si alguien no varía en algún punto que estos chicos sean enviados a hogares para niños sin amparo filial, y además de esto, por ejemplo, con aquellos hijos que ya están en edad de servicio militar, con enviarlos cuanto antes al servicio militar y además de esto ubicarlo en unidades del servicio militar lo más distante posible de su casa, con las peores condiciones posibles y demás, como forma de causarle un daño a esa madre y de esa manera obligarla a que se inhiba de poder de alguna forma seguir ejerciendo derechos básicos como pueden ser la libertad de expresión, la reunión, la manifestación pacífica y la asociación.
de género hemos estado desarrollando una campaña que toda la semana va visibilizando un caso específico de una mujer privada de libertad por motivos políticos, cuál es su situación, cuáles son los patrones represivos que le están aplicando y demás. En el resto de las redes sociales también vamos colocando información muy importante y además de esto tenemos nuestra web que si entran en Google y ponen Cubalex le va a salir y ahí se van a encontrar desde talleres, cursos de derechos humanos, sobre todo a diferentes escalas para que todas las personas puedan empoderarse a punto de partida del conocimiento, pero también van a encontrar otras secciones como son, por ejemplo, informes temáticos que vamos sacando de manera paulatina, viendo cuáles son todas las también plantearle para que ustedes vean cuál es la magnitud de la situación que hay en Cuba, es que Cuba acaba de salir precisamente en el año 2003 del examen periódico universal, que es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, donde se le formularon todo un grupo de recomendaciones que en su mayoría iba dirigida a garantizar derechos humanos básicos, como puede ser la alimentación, como puede ser la vida, como puede ser la libertad, en función de sugerirle o recomendarle al Estado la liberación de aquellas personas que están privadas de libertad por motivos políticos y además de esto exigir de alguna manera el respeto a derechos que se respeto por derechos como la libertad de asociación, de expresión y demás. Y además de esto, sobre la liberación de los presos políticos fueron directamente rechazados por el Estado cubano. Elemento que además cobra mayor importancia porque es una violación al propio mecanismo del examen periódico universal que únicamente prevé como posibilidades de respuesta de los estados aceptar la recomendación o tomar nota de la misma. Sin embargo, el Estado cubano, en franco y respeto incluso de lo establecido dentro de este mecanismo del Consejo de Derechos Humanos, se toma la atribución de rechazar aquellas recomendaciones realizadas por los estados con las cuales ellos no están de acuerdo. Entonces, esto es un panel por lo menos los tres países en la región que hoy no cuentan con una democracia, como lo son Cuba, Nicaragua y Venezuela. Así que muchísimas gracias por estar acá y por hablar con los jóvenes. Y de nuevo a los chicos, si tienen alguna consulta, levantar la mano por si quieren participar o si quieren comentar algo. Es súper relevante. Y bueno, agradecerte a vos, Alain, por esta exposición. Eh, También pueden ponerla en el chat si tienen alguna consulta. Ahí, Ulises, puedes tipo participar. Muchas gracias, Alain, por la charla.
Creo que la historia de Cuba es muy turbulenta en tema de invasiones extranjeras, por decirlo, en tema de qué país tiene soberanía sobre Cuba, cómo se ve el tema de independencia de Cuba. Entonces, los cubanos, de por sí, ¿qué consideran como parte de su cultura? Cosas buenas, digamos, cosas malas. ¿Y qué cosas vos crees que estaría bueno que Cuba cambie culturalmente? A ver, yo creo que realmente Cuba, a punto de partida de esas condiciones históricas que se nos dieron, nosotros fuimos colonia de España, por tanto, parte de nuestra cultura también viene de la cultura española, eh, mucha influencia, sobre todo en la música, en la literatura, en la pintura y demás. Después tuvimos un periodo donde había mucho mayor influencia, si se quiere, desde los Estados Unidos, pero también era una influencia de alguna manera criollizada, utilizando algún término, pero creo que siempre hubo una identidad cultural muy nuestra. O sea, siempre hemos tenido una cultura que tiene elementos o que está influenciada por todas las fases históricas que hemos tenido, pero muy propia nuestra, muy llevada a nuestro sentir, nuestra forma de ser, nuestro mestizaje social, si se quiere, que viene precisamente de todas estas mezclas. Y además de esto es una cultura muy rica, sobre todo en cuestión, nosotros hemos tenido excelentes músicos, excelentes exponentes de literatura, de pintura y demás. Ahora, desafortunadamente, tengo que plantear que el tema de la cultura, después de 1959, ha sido uno de los temas más reprimidos, más restringidos, más cuestionados, que más han intentado controlar y polarizar a un pensamiento ideológico determinado. Si nosotros analizamos cuál ha sido la realidad nuestra de 1959 a la fecha, hemos visto la exclusión de grandes exponentes de nuestra cultura, Celia Cruz, que desafortunadamente murió en el exilio, nunca se le permitió regresar a Cuba, pero eso mismo ha sucedido con grandes escritores, ha sucedido con grandes pintores y cada vez más existe una tendencia muy marcada a cercenar el arte y la cultura. De hecho, es una de las cuestiones que en esta etapa de mayor turbulencia post 1959 ha influenciado en ese disgusto, si se quiere, de la población cubana. Nosotros en el año 2020 o 2019, no recuerdo ahora bien, tuvimos la desgracia de que el gobierno cubano, como iniciativa para seguir controlando, emitió un grupo de legislaciones que básicamente lo que establecen es una censura previa de todas las manifestaciones artísticas. O sea, este decreto ley 349, que si quieren lo pueden googlear, y les va a salir este decreto ley 349, lo que plantea de alguna manera es un mecanismo de control como especie de un filtro por el que tiene que pasar cualquier tipo de manifestación artística que se vaya a desarrollar, tanto la música como el teatro, como la literatura y demás. Ante una legislación tan violadora de derechos humanos como esta, la reacción de una gran parte de los exponentes de la cultura cubana fue una concentración frente al Ministerio de Cultura precisamente para exigir en algún punto que se eliminara este tipo de normativa que restringía tanto la libre creación artística. Bueno, ahí sucedieron cuestiones muy complicadas o que dan incluso hasta vergüenza ajena. El ministro de Cultura salió, agredió a una de las personas, le arrebató el teléfono de un manotazo. Después, la gran mayoría de las personas que estaban ahí fueron sometidos a una represión brutal, a violencia desmedida por parte de los agentes, y a partir de ahí muchos de ellos fueron forzados al exilio. Hoy en día te puedo hablar de casos, por ejemplo, como el del artista gráfico Hanley Labastida,
el cual estuvo privado de libertad en un proceso bastante amañado, sin ningún tipo de garantía, y finalmente lo forzaron a irse del país. O sea, las opciones que le dieron fue: te montas en un avión acá directo, sin haber llegado todavía a su casa, después de 3 meses de estar privado de libertad en un centro político, eminentemente político, con reas y demás. Le dieron la opción de: o te subas a un avión y te vuelves a ir a Europa, donde él no tenía una residencia estable, o vas a prisión por tiempo indeterminado. Y además de eso, tienes que de alguna manera convencer a quien en aquel momento era su novia, que también era una de las exponentes de la cultura cubana importante y que querían de alguna manera lograr un cambio en este sentido. También tuvo que irse con él, fue uno de los requisitos que le pusieron para que él pudiera quedar en libertad. Después tienes, no sé, Tania Bruguera, que es una profesora incluso de la Escuela Nacional de Arte Cubana, con una trayectoria tanto académica como cultural enorme, también sometida a exilio, y así. El caso más ilustrativo puede ser, por ejemplo, el de Michael Pérez Castillo, un rapero conocido como Michael Osorno, que es uno de los coautores y uno de los cointérpretes también de la canción Patria y Vida, ganadora de varios Grammy latinos. Bueno, hoy en día Michael Castillo Pérez es uno de los presos políticos que más representatividad tiene en Cuba, que tiene una situación de salud bastante crítica, se le niega el acceso a la salud, es sometido a aislamiento prolongado cada vez que trata de visibilizar alguna violación dentro de la prisión, y así. Y desafortunadamente la realidad que tenemos hoy en cuanto a la cultura es una cultura que está devastada, es una cultura que está siendo utilizada de alguna manera con el fin de invisibilizar la situación social, económica y también de derechos humanos que hay en el país, mientras que un grupo de exponentes bastante grande de jóvenes que están muy comprometidos, jóvenes muy talentosos en muchas ramas de la cultura cubana, están o presos o en el exilio. Alain, aquí en el chat te consultaban si de casualidad te conocías algo sobre la actualidad de los scouts, de los grupos scouts en Cuba, ya que al parecer desaparecieron del país cuando inició el régimen de los Castro. Y también habían dos personas con las manos levantadas, pero primero esta cuestión sobre los scouts. Si conoces de A ver, algo de los scouts. respecto a los scouts, ahí yo creo que es una de las cuestiones también que visibiliza cuál ha sido la situación de Cuba en cuanto a derechos humanos después de 1959. Cuando asumió este gobierno en 1959, los derechos religiosos fueron uno de los derechos más criminalizados en Cuba. De hecho, por ejemplo, toda mi generación, si vamos a la generación de las personas que hoy estamos en los 40 y tantos años, 30 y tantos y demás, de alguna manera son todas personas que crecimos sin practicar ninguna religión, porque una de las cuestiones que se impuso era que la religión era contraria a la revolución, al sistema comunista, al socialismo y demás. Entonces las personas que practicaran algún tipo de religión eran personas más mal vistas, pero no solo que eran personas mal vistas, eran personas que de alguna manera ya sufrían algún grado de represión. ¿Por qué? Porque se establecían, sobre todo en el sistema educativo, un sistema que de alguna manera tenía una calificación integral. Entonces, por practicar algún tipo de religión era una de aquellas cuestiones que también ellos interpretaban como contraria a los ideales de la revolución, y por tanto eso te restaba algún tipo de calificación, y entonces tú podías tener las máximas calificaciones en cuanto a lo académico, pero en ese escalafón general ya ibas a tener menos puntos, y de alguna manera eso influía en lo que tú pudieras estudiar, en la carrera que fueras a estudiar, en algún tipo de acceso a determinada cuestión y demás. Pero sobre todo también estaban los chicos, sobre todo los que eran practicantes de la religión Testigos de Jehová,
durante mucho tiempo fueron sometidos a unos niveles de bullying implementados por el Estado que eran muy grandes. O sea, eran chicos que precisamente por esta religión que practicaban no usaban atributos, no se ponían la pañoleta de los pioneros y demás, y en muchos casos el propio Estado cubano ponía el sistema educativo en función de que los otros niños le hicieran bullying a ese chico, que además en muchos casos eran chicos que adquirían esa práctica religiosa a punto de partida de su familia, ni siquiera era una decisión propiamente de ellos o demás, y en ese sentido yo creo que es importante ver, y los scouts, hasta donde yo tengo entendido, si bien no necesariamente tienen que ser personas que practiquen una religión, si surge o tiene una vinculación marcada, y en ese sentido fue una de las cuestiones que eliminaron de raíz en Cuba. Yo no tengo conocimiento de que existan estados, ni siquiera desde cuando yo era niño. Yo creo que ese espacio que podía llegar a tener en la sociedad estos grupos de scouts, incluso lo suplieron ellos con organizaciones propiamente dichas de ellos, que hacíamos básicamente lo mismo que podía hacer un scout, pero en este caso con un componente ideológico más afiliado al socialismo, a la revolución y demás, pero bueno, íbamos también qué sé yo, al campo, aprendíamos a hacer nudo, a hacer una fogata, a ese tipo de cuestiones, pero como forma o como asociación los scouts desaparecieron completo o los hicieron desaparecer. Muy bien. Bueno, Alain, yo te quería hacer una última consulta ya, que era si vos ves desde este 2014, 2016, donde tipo, hubo un poco de mayor acceso al Internet, una escalada en la represión por parte del régimen cubano. Esto como ya una última consulta para ir cerrando. A ver qué opinas sobre eso. Sí, por supuesto que hubo no sé si una escalada, no sé si una escalada porque realmente los niveles represivos en Cuba siempre fueron extremadamente altos. Yo diría que realmente con la llegada del Internet lo que hubo fue una suerte de mutación en los patrones represivos que comenzaron a instalarse. Primero se resistieron muchísimo al uso del Internet en Cuba. De hecho, en Cuba, por ejemplo, en los primeros tiempos del Internet, de la telefonía celular y demás, los ciudadanos no teníamos acceso ni teníamos autorizado el uso de telefonía celular. Los teléfonos celulares eran básicamente para los extranjeros que estuvieran en Cuba residiendo de manera definitiva o de manera temporal porque estaban trabajando o algo así. Básicamente un cubano no podía ir a una tienda a solicitar una línea telefónica para un teléfono móvil. Entonces, en ese sentido, lo que hacía la población para poder acceder a la telefonía móvil es que tenías que tener un amigo extranjero que pudiera sacar el teléfono y tú se lo pagabas y él te lo daba y demás. Después, a medida que el Internet se fue globalizando, que fue aumentando su alcance, primero empezaron a controlarlo y a darlo, digamos, en pequeñas porciones hasta que ya hoy es algo que se le va de las manos y ellos no pueden, no tienen la capacidad de prohibirlo. Ahora, lo que sí utilizan como un patrón represivo es que cuando existe algún tipo de muestra de descontento, cuando existe algún tipo de manifestación pacífica, cuando se da algún tipo de situación, a lo primero que recurren es al corte total de Internet para evitar que se pueda difundir imágenes, que se pueda conocer la verdad en tiempo real, que de alguna manera los miembros de la sociedad se puedan articular para proteger a esas personas o para sumarse a un reclamo legítimo. Este es uno de los patrones que mayormente siempre vemos en cada una de las situaciones que hay en Cuba. Incluso cuando no existen situaciones de manifestación pacífica o de muestras de disenso grupal, las personas que por algún motivo están siendo constantemente reprimidos, o bien sea porque son periodistas independientes, porque ya son activistas de derechos humanos o demás, sí van sufriendo cada determinado tiempo
ataques a la posibilidad de tener conectividad. Le cortan las líneas fijas, le cortan la línea móvil, le cortan el acceso a Internet. Muchas veces cuando los detienen, lo primero que hacen es retirarle, sobre todo a los periodistas, todos los equipos electrónicos que tengan. Computadora, teléfono, tablet y demás, porque precisamente con eso lo que se aseguran es por lo menos durante un tiempo impedirle a esa persona el ejercicio de su profesión y con ello impedir que circule la información. Entonces, me parece genial que hayas hecho esa pregunta porque es una de las cuestiones que siempre intentamos visibilizar, o sea, la posibilidad de acceder a información veraz y oportuna dentro de Cuba es muy difícil, es uno de los derechos también extremadamente criminalizado después de 1959 en Cuba. Bueno, Alain, de nuevo agradecerte por tu exposición. La verdad que es súper esclarecedor y súper interesante para nosotros los que nos llaman la atención los derechos humanos. Y bueno, siempre que tengamos este tipo de actividades va a estar invitado, así que bueno, muchísimas gracias por hoy. Ahora vamos a pasar con Para los mí, chicos a hablar un poco sobre los trabajos finales, pero bueno, te liberamos por ahora para que puedas seguir con tu noche. muchas gracias. Para mí, la verdad, un placer poder compartir con ustedes. Y bueno, nada, cuando tengan cualquier tipo de duda que esté a mi alcance responder, estoy a su disposición. Por último, invitarlos a todos a que busquen tanto en Twitter, Instagram, Facebook, con el nombre de Está Volviendo a Suceder, una campaña que se está llevando a cabo, que fue la primera que le comenté, que busca visibilizar, sobre todo a través de los jóvenes, la situación de los países como Cuba, Venezuela y Nicaragua puntualmente. Ahí van a encontrar muchos casos puntuales y mucha información actualizada de lo que está sucediendo. Muchas gracias a todos y que tengan muy linda noche. Muy bien. Marcos, permiso, acá Pato La Torre. Quiero agradecer en nombre de Flor, que hoy no pudo estar, pero recordarle a los chicos que cuentan con la asistencia de Flor y la mía, por supuesto, para cualquier tipo de consulta que tengan. ¿Sí? Muchas gracias y ahora, bueno, quedan con los tutores. Gracias y un beso grande a todos. Nos vemos. Perfecto. Muchas gracias, Pato. Alain, si sigues ahí, ahí te están consultando si tenías tus redes sociales, si querés compartirlas. Mis redes sociales personales, en un segundo, soy bastante malo en esto. En Twitter me encuentran como @AES21653. Y en Instagram, sobre todo, como Alain Espinosa, Alain Espinosa Santana. Sí, por mi nombre completo, así me van a poder encontrar. Y ahí, bueno, vamos también, yo voy replicando siempre tanto información de mi organización como también de la campaña. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias de nuevo y bueno, voy a pausar aquí la grabación. Ok. Y bueno.